lo que último hizo. Tenemos fresquito la muerte de los mineros, ¿verdad? Cómo sus familiares hablaban de sus sueños, de sus anhelos, de todo lo que ellos deseaban. Y yo quiero llevarles que muchas veces esas palabras consuelan a la familia. Las cosas que pudo decir un padre, una madre o quizás un abuelo, un esposo, tienden a consolar un poco. Y yo quiero hablarle de las últimas palabras que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos, que son las que tienen, ¿no es cierto?, que nunca olvidarse en nosotros. Y los quiero llevar al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, del versículo 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, hemos leído tu palabra que es poderosa, tu palabra que cambia vidas, tu palabra que es el mandamiento, Señor, que es donde nosotros debemos inspirarnos, es donde nosotros debemos de vernos, es el espejo de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a poder estar atentos, a poder, Señor, entregar tu palabra con la sabiduría del cielo, sometida al Espíritu Santo, y que todos nosotros podamos aprovechar este tiempo de recibir, de meditar y reflexionar en esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas veces que yo les he estado hablando acerca de la unidad, el Señor Jesús pidió que su iglesia, que sus discípulos fueran uno, porque eso es importantísimo. Dice, para que el mundo crea. La manera que los demás puedan vernos como un atractivo es que haya unidad, que nosotros podamos amarnos, que nosotros podamos respetarnos y que nosotros podamos aceptarnos tal como somos. Y el Señor Jesús les dijo, ¿no es cierto?, cuando Él partió, le dijo, no se separen. Les habló de que iba a venir el Espíritu Santo. Y ellos esperaron ahí. Estaban unánimes, como uno solo. ¿Y qué sucedió? Vino el Espíritu Santo, bajo las características de lo que el Señor le había dicho. No se vayan, no se separen, permanezcan unidos. Y vino el regalo, el poder que todo ser humano necesita para poder vencer, es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice que Él rogó. No era algo que estuviera, ya va el Espíritu Santo. Él rogó al Padre para que viniera, porque sin Él nosotros no podemos vencer. Y acá nosotros podemos ver de que la iglesia también empezó un avivamiento. Y dice que cada día se añadía la gente que quería ser salvo. Perdón, ¿por qué? Porque veían fruto. Porque la gente, ¿no es cierto?, compartía. Porque compartían las necesidades, que no había necesidad de nada. Porque los que tenían, surtían para los que no tenían. Porque había amor, había cariño, había sinceridad. Y yo los he estado motivando, ¿verdad?, que podamos abrazarnos, que nosotros podamos saludarnos, que podamos mostrar el cariño. Porque es aquí donde hay cariño, es aquí donde está la presencia de Dios, la que nos inspira a amarnos. Y es verdad que somos diferentes, ninguno es igual a otro. Y es verdad que no todos vamos a caerle bien a todos, y eso el Señor lo sabe. Pero el Señor nos dijo que nos amemos, que amemos a nuestro prójimo.
Y en eso consiste el poder de Dios, de que nosotros nos aceptemos. ¿Por qué? Porque Él nos aceptó a nosotros, tal como somos. No podemos, ay, el hermano acá, la hermana allá, la pastora, el pastor. Y el Señor dice, sí, pero tú, a todos nos falta. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos intentando, ¿no es cierto?, cada día ser mejores. Y aquí nosotros podemos ver que el Señor les da un mandamiento. Él les dice específicamente a sus discípulos, a ustedes les digo, ¿hay discípulos aquí del Señor? Qué bueno. Para ustedes la palabra entonces. Entonces, Jesús le da las últimas instrucciones y se los dice a ellos. ¿Y cuál era la instrucción? Id y haced discípulos. ¿Por qué le dice a ellos que hagan discípulos? Porque ellos ya eran discípulos. Ellos habían estado 3 años con Jesús. Ellos habían aprendido del único y perfecto que es el Señor. Habían estado con Él. Ellos no les dice que es una opción, es un mandato. Ir y hacer discípulos. Porque ellos fueron llamados discípulos. En el tiempo de Jesús dice que habían muchos filósofos, muchos maestros. Entonces se podía entender claramente lo que significaba discípulo. Ellos podían entender. Acuérdense que Juan el Bautista tenía discípulos y algunos de ellos se fueron con Jesús. Y ellos podían entender claramente lo que era un discípulo. Ellos eran los únicos. Esos 11 hombres que quedaron fueron los que tuvieron la enseñanza por excelencia. Entonces ellos estaban capacitados para ser discípulos. Ahora, yo quiero que nosotros podamos pensar, ¿qué es un discípulo? ¿Sabe usted lo que es un discípulo? Un discípulo, como les decía en los tiempos de Jesús, era una palabra muy conocida. En Roma habían muchos filósofos y maestros que tenían muchos seguidores y a estos seguidores los llamaban discípulos. Pero ¿quién fue el que logró extender esta orden, ¿no es cierto?, de discípulos? Fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se entregó de lleno. Estaba las 24 horas del día con ellos. Fue una preparación intensiva. No se juntaban el día domingo 2 horas. No, Él estaba ahí. Los veían levantarse, el Señor los motivaba, les hablaba. Ellos conocieron perfectamente al Maestro en todas sus fases. Y en Juan 8:31 vamos a ver qué característica tiene un discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulos de Jesús debemos de permanecer en su palabra. O sea, yo tengo que conocer la palabra. Tengo que conocer la Escritura. Tengo que tener hambre y sed de conocer a mi Maestro. Yo les contaba que cuando la iglesia primitiva atraía mucha gente, era porque esa gente tenía hambre de conocer al Señor. Ellos querían que los discípulos, ¿cómo fue cuando Él multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo fue cuando hizo esta sanidad? ¿Cómo fue ese deseo? Porque ellos habían estado presentes ahí. Y ellos podían contar detalles que nadie más tenía. Un discípulo tiene hambre de la palabra de Dios. Un discípulo quiere conocer a Jesús contra todo lo que se venga. Hoy en día el mundo te ofrece muchos entretenimientos, mucho para que tú pierdas el tiempo en eso. Y muchos de los cristianos están ahí metidos.
Pero cuando se les habla del tiempo de Dios, no tengo tiempo. Y usted sabe en qué perdemos el tiempo. Es un mandato. El discípulo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, hermanas, para poder ser discípulos hay que conocer la palabra. Porque la palabra te va a dar ánimo, te va a fortalecer en los momentos difíciles de la vida. En los momentos en que tengas que tomar decisiones. En los momentos en que vengan las pruebas y las dificultades. Ninguno está libre de eso. El Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la fuerza? ¿Dónde vamos a encontrar la esperanza? ¿Dónde vamos a encontrar la seguridad? En la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay una pastillita, no hay... el psicólogo te puede ayudar. Pero la verdadera sanidad va a venir de parte de Dios. Porque Él sabe el futuro. Él sabe lo que tú necesitas y yo necesito. Entonces aquí vemos que el discípulo debe permanecer en el Señor. Y las características de un discípulo. Lo primero que un discípulo es un aprendiz. Está dispuesto a aprender. Hay gente que cree que todo lo sabe. No es así. Todos los días estamos aprendiendo. Viejitos vamos a seguir aprendiendo. Yo me recuerdo de mi suegro, con sus 80 años, al lado de su camita tenía una mesita y ahí usted entraba, pasaba por ahí, él estaba ahí, escudriñando las escrituras. Él sí usaba la Biblia. No estaba tan bonita como la tiene usted. Una Biblia usada se nota. Tiene hambre, la ojea. Y para que también se puedan vender Biblias, si no se van a la... Bueno, ahora se venden menos porque todos lo tienen en el celular. El aprendiz. Tenemos que ser aprendices. El aprendiz dice que los discípulos permanecían las 24 horas con el Señor Jesucristo. Ahí estaban. Mantenían una relación personal con Él. No de terceras personas, no de oída. ¿Hoy qué dijo? No, ellos oían directamente a Jesús. Él los llamó. Caminaban, lo observaban, comían, le hacían preguntas. ¿Cómo Él enfrentaba a sus enemigos? ¿Tenía Jesús enemigos? Sí. Los fariseos lo buscaban, los religiosos, los sacerdotes lo buscaban por todos lados para hacerlo, ¿no es cierto?, tenderle trampa. ¿Cómo hablaba? ¿Ustedes creen que el Señor tenía buen lenguaje? ¿Ustedes creen que Él pronunciaba bien? ¿O así nomás, cabro? No. A veces nosotros creemos que, no, así nomás, así estoy yo y así. No. El hombre y la mujer que lee la palabra va a mejorar su lenguaje. Va a tener mejor dicción. Porque necesitamos hablar bien y que los demás nos entiendan. Tenemos que educarnos. Tenemos que aprender y del mejor. Yo creo que el Señor siempre tenía buena presentación y buena higiene. Olía bien. ¿Por qué? Porque lo habrían sacado eso, po. Le pillaron, ¿no es cierto?, que no se lava las manos. Si hubiera dicho, también lo habrían dicho, este huele mal. Hasta dijeron que era un glotón, un bebedor. Así que si algo dicen de usted, hermano, eso no es nada. A veces lo dicen con razón. Pero de nuestro Señor Jesucristo lo dijeron porque querían buscar algo, querían encontrar. Pero lo más importante de un aprendiz es querer aprender. Tener esa hambre, ese deseo, ese anhelo, hacerse una disciplina de todos los días, estar a las plantas del Señor y leer su palabra. Ellos querían, los discípulos, seguir su ejemplo. No hay mayor ejemplo, hermano. No hay nadie que se compare a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de mirarlo a Él. A veces la gente, ay, que el hermano, que el pastor, que... No, si nosotros debemos de alzar la mirada arriba, ahí está la perfección. Aquí todos somos imperfectos.
Si usted me mira, me va a encontrar. Yo los miro, ella también les encuentro. Porque somos imperfectos. Pero ahí radica que nos amemos tal como somos. Si alguien nos va a cambiar, es el Señor. Él va a hacer los cambios. Él nos va a ir perfeccionando. Ellos, los discípulos, querían aprender tanto que aceptaban las reprimendas de su maestro. Y ahí a veces los discípulos chocan. Que si se les llama la atención, no, yo no soporto. ¿Por qué me van a decir eso a mí? No, yo me voy. ¿Ha escuchado eso alguien antes? No aceptamos que nos llamen la atención. Y un aprendiz tiene que estar dispuesto a que se le llame la atención y se lo corrija. Obviamente que tiene que ser con respeto, con amor. ¿Es usted, quiere ser usted un aprendiz? ¿Tiene usted un deseo de aprender de Jesús? Tenemos que hacerlo, porque el Señor quiere que seamos sus discípulos. Ser un discípulo también es ser un seguidor. Los discípulos de Jesús lo seguían por donde quiera que Él iba. Los sacaba tempranito, ¿no es cierto? Vamos a ir a ver esto, vamos. Y caminaban. Hoy día estamos muy cómodos. Muy cómodos. Hay gente en los campos que camina horas para ir a congregarse. ¿Qué decir de las tribus, ¿no es cierto? De los países donde hay muy pocos lugares. Hoy día nosotros en media hora estamos en el templo, o algunos que viven cerca. Los discípulos caminaban, iban, lo seguían. Ser su discípulo era seguir sus enseñanzas. Vamos a ver Juan 15:14. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Esto es muy hermoso. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahí sí que nos pegó duro. Porque nos gusta hacer lo que nosotros queremos. No, pues ya le pusieron mucho. Ya se están poniendo fanáticos. El Señor Jesús dijo: vosotros sois mis amigos. Qué linda palabra. Que el Señor nos diga: soy tu amigo. No que nosotros le digamos: yo soy tu amigo. No, que Él lo diga es maravilloso. Es maravilloso. Y ahí nos da la característica para ser sus amigos. Si hacéis lo que yo os mando. En eso, dice, ustedes se conocerán que son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. ¿Cuesta seguirlo? Sí. No es fácil, porque hay que negarse, ¿no es cierto?, a muchas cosas, aprender nuevos hábitos, cambios. Sobre todo el carácter, ¿cierto? El carácter muchas veces nos delata. Nos muestra que falta que crezca Cristo en nosotros. Porque ante una dificultad no aparece Cristo. Aparece un mal rostro, una mala respuesta. Que el Señor nos ayude. Y por eso Él dejó al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe, nos ayude a soportar aquellas cosas y a someternos al Señor. Ser un discípulo es esforzarse por obedecer a su maestro. Es un esfuerzo. No es fácil cambiar de hábitos. No es fácil de dejar ser como éramos, porque traíamos mucha naturaleza, ¿no es cierto?, de nuestros padres, de la crianza. Y acá tenemos que ser adoctrinados por la palabra de Dios. Entonces debemos de esforzarnos en poner en acción la palabra aprendida. Debemos de esforzarnos por orar. Hoy en día es algo que se ha dejado de hacer. Se invita a las iglesias los hermanos a orar y llegan puñaditos. En todo lugar. Y si el Señor Jesús oró, pasaba noches orando, ¿qué más nosotros? Por eso a veces nos decaemos, dejamos que las pruebas, las dificultades nos controlen,
porque no estamos orando lo suficiente. Necesitamos orar. Entonces, el discípulo es un seguidor y pone en acción la palabra de Dios en su vida. Los discípulos aprendieron esto. Los discípulos practicaban. El discípulo sigue en todo a su Señor. Quiere estar donde su Señor está. Quiere estar en los medios cuando nos reunimos. Porque ¿qué dijo el Señor? Donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Entonces tenemos que anhelar esas cosas. Allá está el Señor. Y tercer punto, el discípulo del Señor Jesucristo es un siervo. Y ahí sí que esta parte no nos gusta. Marco nos cuenta una historia, no se la voy a leer, pero yo sé que usted la conoce. Habían 2 discípulos, Jacobo y Juan. Y ellos le fueron a hacer una petición al Señor Jesús. Y ellos no se atrevieron. ¿Y a quién mandaron? A la mamita. Se escondieron detrás de la mamita. Y la mamita también quería eso, por eso fue. ¿Y qué le dijo? Señor, yo quiero que mis hijos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué provocó esto en los discípulos? Se enojaron. ¿Por qué? Porque querían lo mismo. Dijeron, estos se nos adelantaron. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Yo no decido eso, dijo él. Lo decide mi Padre. Ellos querían ocupar un lugar de honor. Ellos querían gobernar sobre los demás. A veces tenemos esos deseos, ¿cierto? De querer mandar a los demás. A mí me obedecen porque yo soy el Padre. El padre que se ha ganado el respeto no necesita decir eso. O la madre, con una vida rendida al Señor, los hijos vienen. Pero lamentablemente hay lugares donde los siervos, me estoy refiriendo a pastores, ellos se creen amos. ¿Cierto? Oye tú, ven para acá, muévete para allá. No, pues si hay vocabulario para pedir lo mismo. ¿Puedes ayudarme en esto? ¿Puedes tú hacer esto otro? Porque los que por misericordia estamos a la cabeza, somos los primeros en servir. Somos los primeros que tenemos que ser siervos. Y en Marcos 9:36, esto está muy bueno. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ese es el que va a ser el mayor. ¿Sabe que en este momento que nosotros estamos aquí tranquilitos, hay servidores allá afuera atendiendo a los niños? Y cada domingo hay siervas y siervos que se llevan a los niños para que usted y yo estemos tranquilitos. Bueno, hoy día es un día especial porque es el día ¿de quién? De todos nosotros. En el fondo tenemos un niño dentro, un poquito gastado, viejito, pero un niño al final. Ellos están ahí y los niños están felices. Bueno, después también vamos a estar felices todos nosotros, ¿ya? No se vaya de inmediato. Entonces, ¿qué tan frecuente oímos la voz de Dios si no la entendemos? Aquí el Señor le dijo, si alguno quiere ser el primero, sabe que días antes que estos discípulos pidieran esto al Señor Jesús, días antes el Señor le había dicho: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor Jesús dio ejemplo cuando se ciñó y le lavó los pies a sus discípulos. Le mostró, porque el hacer ese trabajo era del siervo de menor rango. Era un siervo, porque acuérdese usted que en aquellos tiempos ellos solamente caminaban, no había otra locomoción, o un burrito, y llegaban con sus pies muy agotados y llenos de polvo. Entonces el primer
servicio de bienvenida que daba el dueño de casa, el anfitrión, perdón, era que un mocito, ya un jovencito quizá, o quizá una niña, ponía un lebrillo, un lavatorio y le lavaba los pies. Pero hoy en día, no, ¿cómo me va a mandar a hacer eso? ¿Cómo me va a mandar a lavar los baños? Yo estoy para cosas mayores. Por ahí se empieza. El que quiere servir va a aceptar la labor que se le dé, porque quiere agradar a su Señor. El Señor nos ayude, hermano. Ser un discípulo es un siervo, es servir, estar dispuesto para hacer las labores que el Señor nos pida hacer. ¿Es un seguidor de Jesús usted? Entonces tiene que ser un siervo. Tenemos que aprender a servir. Solamente de esta manera nos podremos convertir en un verdadero discípulo de Cristo. Y el Señor dijo: id y haced discípulos. Ustedes tienen que hacer otro como ustedes. Y eso es un trabajo que debemos hacer, que no es un trabajo fácil, ¿ya? Para ser discípulos debemos de ser verdaderos discípulos. Si no, nadie va a querer seguirnos. Nosotros debemos de preocuparnos de dejar discípulos, dejar discípulas que sirvan al Señor, que amen a Dios, que se humillen ante el Señor, que aprendan a servir, no importa lo que el Señor les pida. Eso es. Así se cumple el mandato, ¿no es cierto?, de ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es que alguien quiera ser como tú. Eso es. Eso le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Hagan personas como yo lo formé a ustedes, ustedes formen a otros. Y ustedes creen que esos 12 o 11 discípulos, bueno, después lo reemplazaron, hicieron la pega. Por eso usted conoció el Evangelio, porque ellos hicieron discípulos de tal manera que llegaron hasta el fin del mundo. Estamos en el fin del mundo. Gracias a Dios vino la salvación a nuestras vidas. Vino el Señor, nos encontró y se reveló a nosotros el amor de Dios. Y el último deseo del Señor fue que nosotros hagamos ir y hacer discípulos. Usted y yo somos responsables de que nuestra familia conozca al Señor. Somos responsables de mostrarle el verdadero evangelio, no a la pinta nuestra, sino la palabra de Dios. Que se pueda ver a Cristo en nosotros. Yo me recuerdo que años atrás decía: no, hermanito, no me mire a mí. Tiene que vernos a nosotros, pues. Si lo estamos llevando al evangelio, tiene que ver nuestras buenas obras. Tiene que ver frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que ver que somos nuevas criaturas. Y no es solo palabrería, porque los sellos hablan más fuerte que las palabras. Uno le dice: tus sellos no me dejan oír tus palabras. Entonces queremos que los demás hagan esto, pero tiene que empezar por nosotros. Y eso es un precio que debemos de pagar. El Señor Jesús dijo que si no nos negamos a nosotros mismos, no somos sus discípulos. Y eso es un trabajo que se hace de rodillas, humillados al Señor. Señor, cambia esto que es tan fuerte en mí. Mal carácter, el enojo, la mala palabra, chispita. Cada uno sabemos la parte que debemos de humillarle al Señor. ¿Qué dijo Juan el Bautista?
es necesario que yo mengue, que yo baje, que yo me desaparezca y que crezca Cristo. Eso es ser un discípulo. El Señor nos ayude, porque se puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dijo: yo enviaré al Consolador. Yo envié a Dios mismo para que les enseñe y les recuerde todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda. Por eso lo necesitamos. Por eso Jesús rogó al Padre para que viniera. Es un regalo maravilloso, que sin Él no podemos ser vencedores. No podemos llegar a ser los hombres y mujeres que el Señor quiere. Y Él lo sabía. Él sabía, por eso nos ofreció esa ayuda. Hermanos, debemos de ser discípulos genuinos. No solo apariencia, ¿verdad? A veces tenemos la cara nomás de humilde, pero eso el Señor lo sabe. Que el Señor nos ayude a poder ser, ¿verdad? Que la iglesia pueda crecer, que el Señor añada cada día los que han de ser salvos a través de nuestras vidas. Que quieran ser como nosotros y no que digan: oh, si usted supiera, el evangélico del lado. Siempre nos van a encontrar algo, pero no es que no sea con razón. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros, ¿verdad? Y dice el Señor, es un mandato, no es algo que tú quieras o no. Id y hacer discípulos a todas las naciones, a todo lugar. Eso no significa que usted se va a ir a la China o se va a ir. No, acá hay trabajo que hacer en la familia. Hay que hacer trabajo en los vecinos. No necesitamos ir acá si todavía hay necesidades acá. Hijos, nietos, yernos, nueras. Necesitamos mostrarle el evangelio con frutos dignos de arrepentimiento. Porque, hermano, el Señor nos está dando este mandato: id y hagan discípulos. Pero primero yo debo de ser un discípulo. Yo los desafío esta mañana a que podamos meditar. ¿Soy un verdadero discípulo del Señor? ¿O estoy sola en el primer paso de aprendiz? Pero ese aprendizaje tiene que notarse, hermanos. Tienen que haber, ¿no es cierto?, frutos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor fortalezca nuestras vidas. Que nos aliente. Solo Él nos puede dar la fuerza. Como transformó a aquellos hombres. Como los cambió de unos rudos pescadores a un hombre transformado con un lenguaje precioso, el de Pedro. También nosotros debemos de aprender. Vamos a orar. Señor Jesús,